Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Agradecemos la presencia del asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. Muy amable por estar con nosotros esta mañana. Hay una expectativa en la provincia del Guayas, y por qué no decirlo a nivel del Ecuador, sobre las investigaciones que se están realizando en la prefectura del Guayas. ¿Cuál es la postura de ustedes en virtud de que el prefecto Carlos Luis Morales llegó precisamente por el apoyo del Partido Social Cristiano? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos los distinguidos oyentes de Radio Atalaya. Es una situación bastante grave. El pueblo ecuatoriano está profundamente indignado de esta ola y virus de la corrupción que campea de forma galopante, y más en situaciones de emergencia, de pandemia, donde la vida, el dolor de los ecuatorianos está en riesgo, donde hay desempleo. Esto ha provocado, reitero, que hay una legítima desconfianza del pueblo ecuatoriano, inclusive en sus autoridades. En lo que a nosotros respecta, hemos sido claros. Cualquier vinculación partidista no puede constituirse ni debe ser obstáculo para que se investigue y se sancione. Esa es la obligación de las autoridades y nosotros no podemos ser cómplices de que no se haga lo que es correcto. Eso es lo justo, eso es ser lo imparcial. La política, el partidismo no se puede mezclar bajo ningún concepto si es que ha existido o existe irregularidades de cualquier orden. Y segundo, debe ser también la oportunidad, porque parece que las investigaciones siguen elevando situaciones, documentos, etcétera, para que profundice y, si es el caso, más allá de las responsabilidades de carácter penal que se tienen que establecer, cuál va a ser la posición que se tenga sobre el accionar de la prefectura del Guayas. Por acciones u omisiones se es responsable de actos que estén absolutamente reñidos con la forma adecuada de administrar los fondos públicos. ¿Esto tiene que primar también? Sin duda alguna, sin duda alguna. Si hay los ilícitos de los que se están investigando, tiene que haber la debida sanción, y la sanción es penal, señor, la sanción es la cárcel. Eso en el ámbito penal. Y en el ámbito político, si esto no solamente es a nivel de emergencia, de contrato, genera una grave desconfianza de parte de los ciudadanos, y me sumo a ellos en cuanto al accionar de las autoridades. Como usted señala, acciones u omisiones. Y ese marco de desconfianza y de ilegitimidad dable a la cabeza de los que llevan adelante una institución como es la que representa a la provincia del Guayas. El exalcalde, el abogado Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, dijo: hay un robo y debe haber culpables. No se refirió exclusivamente al tema de la prefectura, lo hizo en términos generales, pero daba la impresión de que también se refería a que se observa que ahí han habido pues actos absolutamente dolosos, en virtud de que se pagó mucho más de lo que costaba, peor aún, en momentos en que todos los recursos deben ser eficientemente administrados, porque en lugar de comprar uno, se puede comprar tres con el mismo precio. Es lo correcto. Yo me sumo a esas palabras. Hemos dado varias declaraciones en esa línea. Nosotros somos absolutamente objetivos. Ahí es claro que hay irregularidades, y adicionalmente a eso siguen saliendo vinculaciones de otro orden que están al margen de la ley, y eso debe tener una sanción penal y también, ¿por qué no?, una sanción política. ¿El Partido Social Cristiano se siente golpeado por lo ocurrido? Le he ratificado, Fernando, el tema. Los partidos no tienen nada que ver con las personas. Aquí son actuaciones de las personas. Una tendencia, una ideología no tiene nada que ver con esto, con el accionar, omisiones, buen funcionar o mal funcionar, y es lo que le he ratificado en toda la respuesta. Está absolutamente claro, necesitaba esa ratificación, porque definitivamente en lo personal, como profesional, siempre he dicho,
aquí los responsables son las personas, aquellas que tomaron la decisión de ir a un cargo público para el beneficio personal, sin pensar en las consecuencias futuras. De allí que algunos están en la cárcel, pero nosotros aspiramos a que todos estén en la cárcel, porque los actos de corrupción que viene arrastrando el Ecuador desde hace mucho tiempo, pero estos que se han dado en una pandemia, no pueden quedar en impunidad. Eso es un propósito nacional, tienen que ser castigados y con las severas penas que existen igualmente digamos, en los códigos ecuatorianos. De así que era necesario el que, por ejemplo, el gobierno envíe este proyecto de ley el 24 de mayo precisamente a la Asamblea, en donde se endurecen las penas. ¿Es necesario o con las que tenemos hay que castigar? En la actualidad, si una persona roba recursos o bienes del pueblo, los malversa o abusa de ellos, eso se denomina peculado y su pena es de 10 a 13 años en el Código Penal. Si usted se fija en la noticia, y usted es un periodista de fuste, casi nunca o no hay sentencias de peculado. Ven sentencias menores, ven por asociación ilícita, ahora por cohecho, etcétera. No hay de peculado. Entonces, normas sí existen. Ahora no me vengan a decir que con emergencia. Toda la vida ha sido con emergencia, pues. Desde hace décadas los grandes lleves son en las emergencias, pero eso ya está previsto en la actualidad. Insisto, no importa cuál es el periodo, igual es abuso de los recursos y viene el sector público. Entonces no digamos que es por falta de normas y falta de leyes, que es una muletilla constante que ha tenido este gobierno en sus 3 años, siempre echándole la culpa a otros, a otras instituciones y a otros por sus propias falencias. Si dentro de eso, la reforma que ya ha llegado, hay una parte que es del sistema de contratación pública, donde se mejoran ciertos tipos de controles, que me parece que está bien, siempre sumando, no hay ningún problema. Y en la parte penal lo estamos analizando por un tema de proporcionalidad, porque en algunos casos, dependiendo del monto, las elevan, y en otros casos, si el monto es menor, también las rebajan. A mí me enseñaron desde chiquito que cuando uno le roba $1 al pueblo, ese delincuente de los fondos públicos daba lo mismo si era 1 millón de sucres o si eran sacos de millones de sucres. La pena era la misma. Aquí estamos hablando ya de otro concepto. Lo importante y lo que quiere el pueblo, quieren los ciudadanos, es que no haya impunidad. Eso es lo importante. Y que hayan sentencias, más que declaraciones, sentencias. Y cuando haya las sentencias, se las ejecuten rápido, bastante rápido, la ejecución de las sentencias, para evitar cualquier tipo de desfogue de los recursos que ya han sido saqueados. Al momento hay una cantidad de investigaciones, lo hace la Contraloría, lo hace también la Fiscalía, pero efectivamente los presos son muy pocos por los temas de corrupción. Hace 10 días atrás, en Bolivia, sencillamente ante eventos similares a los del Ecuador, en donde se han pagado sobreprecios por equipos, ventiladores o por productos que tienen que ver con la bioseguridad, inmediatamente tomaron preso al ministro de Salud. Un patrullero con policías lo metió al mismo y fue a parar en la cárcel. En el Ecuador no vemos eso, asambleísta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso siguen los robos. Bueno, son casos y casos, ¿no? No puedo haber analogía también en derecho público. Si me pregunta como abogado en la parte jurídica, también hay procesos, hay debido procesos, hay presunción de inocencia. Las prisiones preventivas y detenciones son en delito flagrante cuando hay todos los elementos para que lo haga, porque si no, pues usted comprenderá, pues en un país donde la politización de justicia desde hace décadas, no solamente ahora, es el pan de los buenos días, tengamos que tener mucho cuidado, la boleta también le llega a cualquiera. Una cosa es la parte penal, debe tener un procedimiento, cuando hay todos los elementos de convicción hay que entrar con todo, ¿sí? Y otra cosa también que puede confluir es las responsabilidades políticas que conllevan que una persona se separe del puesto, sin perjuicio de sus responsabilidades penales, ¿no? También es importante
Más allá, yo entiendo todo lo que está pasando, soy un crítico de aquello, soy un crítico del saqueo de la salud que tiene algún tiempo, no solamente la emergencia, de todo lo que ha venido sucediendo, que ha sido debidamente denunciado por la sociedad civil, etcétera, pero también no porque sucede una parte, hay que ver cuáles son los elementos de convicción de cada caso. Digo en general, más allá de la crítica formal a lo que está sucediendo. Bien, es obvio que el país ha sido absolutamente golpeado por el COVID-19, pero la economía venía deteriorada desde hace mucho tiempo atrás. En el país hay despidos, hay preocupación precisamente por la forma en que se va a encarar una vez que se abra ya la actividad, todo el aspecto comercial, el dinamismo industrial. Hay grandes dificultades. El propio Fondo Monetario Internacional advierte acerca de esa complicada situación, problemas con la balanza de pagos. Todo esto va a afectar. La CEPAL habla, por supuesto, del crecimiento de la pobreza. Y el nuestro, según estos análisis internacionales, es uno de los más golpeados. Hay el peligro de que esto pues lleve, por ejemplo, a una crisis de carácter social, un estallido social. Eso es lo que justamente hay que evitar. Y hay que encontrar los consensos necesarios, sí, en la práctica, para defender el empleo. La causa del empleo es la que nos debe mover a todos. Usted ha señalado, antes del coronavirus, de la pandemia, ya teníamos una gravísima crisis económica, producto de la ineficiencia en la toma de decisiones del gobierno y obviamente de una herencia de un modelo nefasto, caduco, estatista, que no daba absolutamente más. En esa línea se juntó con la problemática de la pandemia, que ha sido general, eso ya no es culpa del gobierno, por así decir, y es absolutamente preocupante, y por eso es que todas las acciones deben ir dirigidas a defender el empleo, básicamente, y que sirva esto para incentivar una vez más, no castigar a la empresa privada, a la iniciativa privada, que es la llamada a generar esa riqueza, ese empleo, ese motor de la economía, ese desarrollo de la economía, que evidentemente no puede ser el Estado, que es parte del problema en ese sentido. En octubre del año anterior se dieron eventos extremos, una actitud de vándalos, de delincuentes unidos, todos allí en las supuestas manifestaciones, cuando inicialmente asumían responsabilidades los propios indígenas y decían: no, acá no se nos ha infiltrado nadie, esto es pueblo y estamos reclamando los del pueblo. Lo decía el señor Isa. Cuando vinieron ya investigaciones, entonces hablaban de infiltrados, pero la verdad, y vimos todos los ecuatorianos, allí estaban todos, lo que querían es la destrucción del país, la toma del poder. Y las Fuerzas Armadas y la policía no supieron cómo enfrentar, porque en esto hay que respetar también la actitud que tuvieron, noble por cierto, aun cuando les vinieron una serie de críticas de los derechos humanos, que siempre están pendientes de los derechos humanos de quienes cometen de pronto destrozos y hasta muertes, pero se preocupa mucho de los oficiales, en este caso de los policías o las Fuerzas Armadas. Quizá por eso en estos momentos ese manual de uso progresivo de la fuerza militar es necesario, como lo ha explicado el señor ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, que dice que no es nuevo, esto viene del año 2014, pero que hay pues un planteamiento del ministerio para que se ponga en vigencia. ¿Cuál es la opinión suya sobre el uso de ese reglamento para el uso progresivo de la fuerza? Bueno, derechos humanos albergan a todos, no es ni para los militares y no es para los ciudadanos, es para todos. No hay diferenciación alguna, y eso no es por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino por la Carta Universal de los Derechos Humanos. Eso hay que tenerlo bastante claro. Cobija a todos, sin excepción alguna. Los derechos humanos no son de derecha, no son de izquierda tampoco. Hay que sacarnos todo ese tipo de sofismas que rodean el ambiente. 2. Toda la vida ha existido el principio de uso proporcional de la fuerza. Por eso se denomina fuerza pública, es fuerza, no es
cantada pública, es fuerza. Por eso el Estado le da armas a su fuerza pública para que defiendan la seguridad tanto de sus ciudadanos como la seguridad territorial que se tiene, principios básicos, y que se debe actuar por un principio básico de proporcionalidad, no hay duda alguna, y todo exceso debe ser castigado. Es algo elemental, lo que pasa es que lo elemental se ha puesto en duda en el Ecuador hace muchísimo tiempo. Todo abuso debe ser condenado, punto, de cualquier lado, sea del manifestante, sea de la fuerza pública. Mientras haya un uso proporcional, debido y legítimo de la fuerza ante la reacción que se tiene, que puede ser de vandalismo, delincuencial, etcétera, siempre ha estado amparado en las leyes. Puede haber existido mala aplicación de los mismos por parte de cualquier gobierno, de parte de cualquier autoridad de la fuerza pública, sí, pero el principio nunca ha estado en discusión. Ya, es para establecer normas de la conducta militar, esto que entrará en vigencia una vez que salga en el registro oficial. Bien ha dicho el ministro también, esto es para el sector militar, no para la sociedad. Es el reglamento para actuar por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Eso está clarísimo, no se está reglamentando cómo debe actuar el ciudadano. Sí, absolutamente de acuerdo, sino que nos sorprende algo que es absolutamente lógico, porque como ha habido un proceso que tiene mucho tiempo de desinstitucionalización y de maniqueísmo de buenos con malos, llama la atención. Para mí es lo más normal del mundo. A mí no me preocupan los reglamentos, a mí lo que me preocupan es la aplicación, porque esos son principios básicos. ¿Quién puede estar en desacuerdo con principios universales? Hay cartas de los derechos humanos justamente sobre eso, de lo que es el uso progresivo y proporcional de la fuerza. A mí lo que me preocupa va a ser es la aplicación, nada más, de lado y lado, porque los dos tienen derechos humanos. El soldado los tiene, el policía los tiene, los manifestantes los tienen, y cualquiera que transgrede la ley tiene que ser sancionado. Asambleísta Henry Cucuelón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Fernando Aguayo en vivo. A usted, muchas gracias.